Bestias primordiales del caos. ¿Ok? Empecemos con el Leviatán. Sobre el Leviatán. Monstruo marino descrito en Job 41, Salmo 74, 13, 14 e Isaías 27, 1, presentado como serpiente tortuosa y dragón del mar, símbolo de las fuerzas del caos primigenio. Aunque frecuentemente se lo identifica con el cocodrilo del Nilo, como Behemoth con el hipopótamo, ya vamos a ver eso, los detalles poéticos y cósmicos de su descripción exceden cualquier simple animal conocido. La tradición bíblica reelabora motivos del antiguo Cercano Oriente, en particular del combate de Baal contra Lotán en Ugarit y de Marduk contra Tiamat en Babilonia. En este sentido, John Day es uno de los grandes expertos en literatura bíblica, bueno, específicamente es hebraísta. De hecho, yo tuve una entrevista con el doctor John Day en el canal de Pistis, y el libro In Search of Pre-Exilic Israel, que lo ven allá, quizá lo ven, se los enseño, en búsqueda del Israel preexílico. Tremendo libro. Es del doctor John Day, o sea, él es el editor principal. ¿Ok? Ah, sí, lo había olvidado. Rapidito. De los capítulos del Rabí Eliezer, esta es la traducción de Miguel Pérez Fernández. ¿Ok? Actualmente esta biblioteca está en manos de Verbo Divino. Un segundo. Ok, está en manos de la editorial Verbo Divino. Tiene una mención muy interesante sobre el incidente con Jonás, o bueno, es una serie de comentarios de rabinos que van discutiendo distintas cosas en la Biblia. Es interesantísimo y me encanta, porque si uno quiere estar al tanto de lo que opinaban los rabinos de la época, al menos yo coincido mucho con muchos de los puntos de vista de este trabajo, ¿no? Ahora vámonos con Jonás, que se pone interesante las discusiones que hay aquí. A ver. Siete maravillas de la creación, la resurrección de los muertos. De hecho, es interesante porque en esta colección de comentarios uno puede de alguna manera acercarse a la opinión de los rabinos en el periodo medieval respecto a ciertos pasajes de la Biblia que pueden ser difíciles de entender. Ok, aquí está. Midrash de Jonás. Esto es el capítulo 10 de Rabí Eliezer. Ok, 100, capítulo 100, 100, 100. Vamos para acá, para acá, para acá. Ok. Les va a dar risa lo siguiente, ¿no? Pero sí, hay una conexión que hace el Midrash de Jonás, que es el capítulo 10 del Rabí Eliezer, el capítulo 9 según otros códices, donde dice: porque huía Jonás en el barco, lo que Jonás hizo y lo que vio hacer desde la panza del pez, la conversión de los marineros idólatras. Es un Midrash, es un comentario al libro de Jonás. Ahora quiero irme a la parte en la que lo lanzan, porque a mí de verdad este pirque me hace reír mucho con cómo ellos releen el personaje. Dice así. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, aquí lo encontré. En la parte 3 del capítulo 10 dice: el rabí Tarfón decía: desde el sexto día de la creación estaba destinado aquel pez para tragar a Jonás, según está dicho. Yahvé destinó un enorme pez para que se tragase a Jonás. Jonás 2:1. Entró por sus fauces como quien entra en la gran sinagoga y se queda de pie. Los dos ojos del pez eran como ventanas de cristal para dar luz a Jonás. Rabí Meir decía: una perla colgaba de la panza del pez para iluminar a Jonás, como este sol que ilumina al mediodía, y para mostrarle todo lo que había en el mar y en los abismos, pues sobre él la escritura dice: amanece la luz para el justo. Salmo 97:11. Fíjense esto tan interesante. Según estos rabinos, el pez por dentro era un templo. Me siguen de cerca, ¿no? Lo que les estoy leyendo, ¿verdad? Está página 103 del comentario. Dice así: el rabí Tarfón decía: desde el sexto día de la creación estaba destinado aquel pez para tragar a Jonás, según está dicho. Yahvé destinó un enorme pez para que se tragase a Jonás. Entró por sus fauces, o sea, por su boca, como quien entra en la gran sinagoga y se queda de pie, dando a entender que él entró, pero no fue que entró acostado, no fue que entró sino que entró caminando hacia la boca del pez, como si el pez fuese un lugar. Y luego dice: los dos ojos del pez eran como ventanas de cristal para dar luz a Jonás, dando a entender que había ventanas. Él entra en un sitio y hay ventanas. Ahora, lo que dice el siguiente rabino es más gracioso, pues dice que básicamente había algo que colgaba del pez, quizá la úvula que atrás, que era como una especie de sol. O sea, Jonás tenía ventanas y luz.
básicamente. Rabí Meir decía, una perla colgaba de la panza del pez para iluminar a Jonás, como este sol que ilumina el mediodía, y para mostrarle todo lo que había en el mar y en los abismos, pues sobre él la escritura dice, amanece la luz para el justo. El pez decía a Jonás, tú no sabes que viene el día que me toca servir de comida a las fauces de Leviatán. Jonás le decía, llévame donde él. A Leviatán Jonás decía, por ti he bajado para ver el lugar de tu morada, pues en el futuro he de atarte la lengua con una soga para subirte y sacrificarte para el gran banquete de los justos. Fíjense esto, interesante. El pez básicamente le hace un recorrido por el mar y lo lleva con el Leviatán. Se dan cuenta todas las conexiones cosmogónicas que hay aquí de la interpretación del libro de Jonás en la mentalidad de un rabino. Y dice, y le mostraba el sello de Abraham diciéndole, mira la alianza. Violó Leviatán y huyó de Jonás. Violó Leviatán, o sea, lo vio, no fue que le hizo nada a Jonás, sino que lo vio. Esto es español de España. Violó Leviatán y huyó de Jonás un trecho de 2 días. A su vez Jonás decía, mira, te he salvado de las fauces de Leviatán. Muéstrame todo lo que hay en el mar y en los abismos. Antes de seguir leyendo, les cuento una idea, una realidad muy graciosa del texto, ¿no? Y es cuando dice que le enseñó el sello de Abraham diciéndole, mira la alianza, a Leviatán. Ustedes saben a qué se refiere, ¿no? A la circuncisión. O sea, básicamente le mostró el miembro a Leviatán. Ay, qué horrible. Esta imaginación de los rabinos. Bueno, luego dice, le mostró un gran río de aguas del océano, como está dicho, el abismo me había cercado, Jonás 2:6. Le mostró el mar de las algas, por cuyo centro pasó Israel, como está dicho, las algas se habían enredado en mi cabeza, Jonás 2:6. Le mostró el lugar de donde salen el oleaje del mar y las ondas, como está dicho, todo tu oleaje y tus ondas me arrollaban, Jonás 2:4. Fíjense cómo va dándole otro matiz al libro de Jonás, dando a entender que toda la descripción del inframundo que hace Jonás es porque el pez lo paseó por esos lugares. Pero en el libro de Jonás sabemos que eso no es lo que está diciendo. Está diciendo literalmente que a él se lo tragó el inframundo y lo que vio fue lo que le ocurrió. Aquí no, aquí el pez se convierte en un templo que lleva al profeta por el mar y le enseña toda la creación y lo que es el inframundo como tal. Bueno, esto lo que leí es los capítulos del Rabí Eliezer, de traducción de Miguel Pérez Fernández, ¿no? Lo vuelvo a poner por acá. Me disculpan lo folclórico que soy con el tema del chiste, de lo que le hizo Jonás, pero es que uno lo imagina y da risa. Bien. Ya habíamos leído esto, ¿no? Que el monstruo marino descrito en Job 41 y en otras partes presenta una serpiente tortuosa, símbolo de las fuerzas del caos primigenio, y que muchos lo comparan con el cocodrilo. Yo tampoco estoy de acuerdo que se refiere al cocodrilo. Aunque lo del cocodrilo y lo del hipopótamo tiene sentido si lo vemos a la luz del texto bíblico respecto a los antiguos egipcios. ¿Por qué? Porque los egipcios, sobre todo en la época de los Hyksos, tenían estas teogonías bien marcadas en su mitología, pero las tenían adaptadas al contexto del Nilo. Uno de los monstruos más temidos en el Nilo era precisamente el cocodrilo, porque además representaba a la deidad del inframundo Sobek, que era una bestia que se comía las almas. Entonces, también teníamos la serpiente Apophis, que es la serpiente primordial del caos, pero de cualquier manera eran símbolos dentro de Egipto por el contexto de Egipto, pero no porque fuesen realmente lo que estaba pensando el autor cuando habló de esto en la Biblia, ¿no? En este sentido, John Day señala que el Leviatán es el equivalente israelita del Otán, el monstruo marino derrotado por Baal. Pero en la Biblia, la derrota del monstruo no es obra de otro dios, sino de Yahvé, afirmando así su supremacía cósmica, ¿no? El conflicto de Dios con el dragón y el océano. Quitamos la página 52, un libro del doctor John Day para los que quieran buscarlo. En Job 41, esta seguramente es la edición vieja, tengo que revisar, ¿no? En Job 41, sin embargo, Leviatán no aparece ya como un enemigo vencido, sino como una criatura indomable, incapturable por el hombre, que solo Yahvé puede dominar. Por último, dice, de este modo, Leviatán encarna la tensión entre el caos primitivo y la soberanía divina, ora como bestia derrotada en los mitos de origen, ora como símbolo de la alteridad salvaje que permanece bajo el control de Yahvé. Su imagen se
prolongará en la literatura apocalíptica y rabínica, donde se transforma incluso en banquete escatológico para los justos, señalando la domesticación definitiva del caos en la consumación de la creación, ¿no? Entonces aquí vemos una de las artes más famosos, donde precisamente podemos encontrar, esto sería la representación de Isaías 27.1, donde dice: en aquel día Yahvé con su espada grande y terrible matará al dragón del mar, ¿no? Este sería el Leviatán. ¿Ok? Una imagen poética que a mí personalmente me gusta mucho. Sobre Behemoth. Ahora hablemos de Behemoth. Según el comentario del doctor Michael Coogan, dice así: bestia mítica descrita en Job 40 del 15 al 24 como primera creación de Dios, un animal de enorme fuerza que habita en los valles de los ríos. Aunque frecuentemente se le identifica con el hipopótamo, como Leviatán con el cocodrilo, no todos los detalles de la fisiología de las criaturas se ajustan a este conocido mamífero. En vista de las referencias a Behemoth en los apócrifos y pseudoepígrafos, es más probable que se trate de una forma del monstruo primitivo del caos, derrotado por Yahvé al comienzo del proceso de creación. De hecho, según Job 40:24, el monstruo es representado como domesticado por él y con un anillo en el labio, de modo que como Leviatán se ha convertido en una mascota divina, ¿no? Bien, ¿qué puedo yo concluir yo personalmente que es Behemoth y Leviatán? Son representantes de las dos áreas primigenias o las dos materias primas primigenias de la creación. Una representa el océano cósmico del caos y la otra representa la tierra o el desierto cósmico. Es decir, las dos fuerzas que se utilizaron como materia prima de la creación personificadas en monstruos, básicamente.